Morning. Qué gozo es poder compartir con ustedes otra vez en esta mañana. This is a wonderful new day in Spain. Este es un gran día en España. I want to just take a moment to introduce the translator for me. Quiero tomar un momento para introducirles al intérprete en esta mañana. Pastor Nino Gonzalez pastors a great church in Orlando, Florida. Pastor Nino González pastorea una iglesia hermosa en la Florida, Orlando, Florida. And he also serves as the district superintendent for our Spanish Southeastern District, which has hundreds of churches. Y también es superintendente del distrito hispano del sureste, la cual cuenta también con cientos de iglesias. And he also serves as a member of our executive board of the General Council for the Assemblies of God. Y también sirve como parte de la Junta de Presbíteros Ejecutivos en la Oficina Nacional. And he is a great strength and support and friend of mine. Un gran amigo y apoyo al pastor. It's fascinating to watch how the Lord has blessed the Spain Assemblies of God over these 50 years. Es de forma fascinante de cómo ver cómo el Señor ha bendecido la obra de las Asambleas de Dios en España. And the best is yet to come. Y lo mejor está por venir. I want to talk this morning about the principles of sowing and reaping and harvest. Quiero hablar en esta mañana del principio de siembra y de cosecha. The word harvest is used 96 times in my English Bible. La palabra cosecha se utiliza como 96 veces en la Biblia en inglés. And it is used 24 times in the New Testament alone. Y 24 veces se utiliza la palabra cosecha solamente en el Nuevo Testamento. And of course, along with that come words like sowing and reaping. Y junto a eso palabras como el de la siembra. The Bible was written in a time when the primary economy was agriculture. La Biblia se escribió en donde la economía principal era la agricultura. So when talking about the whole idea of reproduction and growth, agriculture was the term that was used. Así que cuando se hablaba de crecimiento y de reproducción, entonces la terminología era una terminología de agricultura. And I want to use three principles from the laws of sowing and reaping to apply to our work in the gospel. Quiero hablar entonces de tres principios que tienen que ver con siembra y de cosecha, pero aplicadas al evangelio. For the first principle, I lift a phrase from Paul's letter to the Galatians chapter 6 verse 7. Y el primer principio se desprende de la epístola de Pablo a los Gálatas capítulo 6 y verso 7. A man reaps what he sows. El hombre cosecha lo que siembra. And I'm sure also a woman reaps what she sows. Y también la mujer cosecha lo que ella siembra. The principle is simply this. El principio es sencillo, es este. If there is to be a harvest, someone must do the sowing. Si tiene que haber o debe haber una cosecha, tiene que haber alguien que sembró. There is never reaping unless someone sows. A menos que alguien haya sembrado, no puede haber cosecha. And so at this 50th anniversary, we celebrate the sowers who came and plowed the hard ground. Así que en esta celebración de 50 años celebramos a aquellos que sembraron para ver la cosecha que hoy estamos viendo. People like Roman Peruk, who came to La Coruña in 1947. El señor Román Peruk, que sembró en el 1947. Or Manuel Lamas, who came to work with the Peruks. O Manuel Lamas, que vino con los Peruk. Or Hugh Jeter, who came to work in Gijan. O el hermano Jeter, que vino también en ese tiempo. Or when the Peruks left La Coruña to come to Ronda to take the remnants of a group that had been started by Mabel Box before the Civil War. Y cuando el hermano Peruk dejó La Coruña para luego restablecerse en otro lugar. Or Roy Dalton, who came to Ronda in 1951 and held services in secret because of the persecution. También celebramos al hermano Roy Dalton, que en el 51 también vino para sembrar. Or the young men who left Ronda because of lack of work and went throughout Spain and spread the gospel and started works. Y otros que también dejaron a Ruanda y vinieron aquí a España y a regar el mensaje del evangelio. Treya Hall in 1962, who established a 6-week training school. Y el hermano Treya Hall también dejó su lugar para venir a España a ministrar.
All of these were sowers. Todos estos fueron sembradores. And the tremendous work we see happening in Spain today is because they sowed. Y la obra grande que vemos hoy en España fue porque ellos sembraron. But we also today are sowers of the gospel. Pero nosotros hoy también somos sembradores del Evangelio. I had the privilege several years ago of preaching a missionary retreat in the country of Guatemala. Hace unos años atrás predicando a misioneros en Guatemala. And an elderly couple took me out for lunch one day. Y una pareja anciana me llevaron a mí a almorzar. I knew that they had been there 30 years. Yo sabía que ellos habían estado ahí 30 años. I knew that they had translated the entire Bible into the language of a large group. También sabía que esas personas habían traducido la Biblia para un grupo de indígenas en ese lugar. An indigenous Indian people group located in the hills of Guatemala. Era un grupo de indígenas en un sector de Guatemala. They had not only translated the Bible, but they had created the written language, the orthography for the language. No solo tradujeron la Biblia a ese idioma, sino que también desarrollaron la forma escritura de ese lenguaje. Now at the end of 30 years, their work was finished. Después de 30 años su labor había finalizado. As we sat down that day and talked, I asked them a question. Mientras nos sentábamos a comer, yo le pregunté, What was it like in the beginning? ¿cómo fue al principio? Tears came to their eyes. Lágrimas comenzaron a bajar de su rostro. They said it was so very difficult. Dijeron, era tan difícil. We moved into a village. Nos mudamos a una aldea We wanted to immerse ourselves in the language. y queríamos introducirnos al lenguaje. But the witch doctor, the shaman, told people not to have anything to do with us. Pero el brujo de la aldea le dijo a la gente que no tuviera nada que ver con nosotros. And 2 years went by. Pasaron 2 años. We lived in that village. Vivimos en esa aldea. The only words we were able to learn were the words we picked up in the marketplace. Las palabras que pudimos agarrar fueron las que aprendimos en el mercado. Finally, at the end of 2 years, we made our first friend. Pero después de 2 años hicimos nuestra primera amistad. And he was willing to teach us the language. Y esa persona estuvo dispuesta a enseñarnos el idioma. And I thought to myself, Yo pensé para mí, would I be willing to live in a village for 2 years with no one speaking to me? ¿estaré yo dispuesto a vivir por 2 años en una aldea sin que nadie me hable? But the love of Christ compels us. Pero el amor de Dios nos constriñe. They said just as we made that first friend, we got a letter from our supporting church in the United States. En el momento que hicimos nuestra primera amistad en aquella aldea, recibimos una carta de personas They were completely supported by that church. de una iglesia que nos empezó a apoyar. And it had a new pastor. Tenían un nuevo pastor. And the pastor said, I am writing all of our missionaries. El pastor dijo, le estoy escribiendo a todos nuestros misioneros. And I am asking you, how many people did you win to Jesus last year? Y le pregunté, ¿cuántas personas usted se ganó para el Señor el año pasado? I believe in putting our missionary dollars where they are having the greatest results. Porque yo creo en poner nuestro dinero de los misioneros donde se haya mejor resultado. And on the basis of your response, we will determine how much we will support you. Y basado en los resultados, así será nuestro apoyo financiero. They said to me, Me dijeron a nosotros. what could we do? No sabíamos qué hacer. This young pastor didn't understand. Este pastor joven no entendía. We finally wrote him back. Nosotros le escribimos a ese pastor. We said, we are sorry to report that we've not yet won anyone to the Lord. Le tuvimos que decir, lo sentimos, pastor, pero todavía no nos hemos ganado a nadie para el Señor. But we can report that after 2 years, we have just made our first friend. Pero sí le podemos reportar que después de 2 años hemos hecho una amistad. The pastor cut their support off entirely. El pastor le cortó todo apoyo económico. They said we were so discouraged. Ellos dijeron, nos sentimos tan mal. We almost came home. Por poco nos regresamos de nuevo. But other people heard about our need. Pero otras personas escucharon de nuestras And we necesidades stayed. y nos mantuvimos. And now 30 years later, Ahora, 30 años después, this large Indian people group have the Bible in their own language. este gran grupo de indígenas ahora tiene su propia Biblia en su propio idioma. And there are thousands of believers. Y ahora hay miles de creyentes. And there are scores of churches. Y ahora hay cantidades de iglesias. That pastor
did not understand the first law of the harvest. Aquel pastor no entendía el primer principio de lo que es cosecha. If there is to be a time of harvest, there must be a time of sowing. Porque si hay un tiempo de cosecha, tiene que haber algo primero que se llama siembra. I feel deeply about this Yo me siento apasionado por esto. because my parents were sowers. Porque mis padres fueron sembradores. My mother went to China and Tibet in 1924. Mis padres fueron a China, al Tíbet, en el 1924. The Assemblies of God was only 10 years of age. Las asambleas de Dios solamente tenían 10 años de edad. And she worked hard along with other missionaries to sow the seed of the gospel. Mi madre trabajó fuertemente por sembrar el evangelio en ese lugar. My father followed 8 years later. Mi padre entonces le siguió 8 años después. They courted on the boat going to China. Se enamoraron precisamente en el barco que iban para China. They got married when they arrived in Shanghai. Se casaron cuando llegaron a Shanghai, en China. My father was 24 years of age. Mi padre tenía 24 años de edad. My mother was 34 years of age. Mi madre tenía 34 años de edad. 10 years age difference. Una diferencia de 10 años de edad. But they were the only two single USA Assemblies of God missionaries going to that part of China. Pero ellos eran los únicos dos solteros que iban hacia ese lugar en la China. And you tend to marry who's near you. Y uno tiende a casarse con el que más cerca está de uno. And I am the third child and last child born to their union. Y yo soy el tercer hijo, el último hijo de esa unión. They served for many years in that remote part of the world. Ellos sirvieron por muchos años en esa remota localidad del mundo, A high altitude. en las alturas de ese lugar. My father was poisoned at one time by Tibetans. He was poisoned by Tibetans. En una ocasión mi padre lo envenenaron las personas del Tíbet. My mother was awakened in the middle of the night to pray for him. Y mi madre se levantó temprano en la noche para orar por él. He was 1 week away by horseback. Tenía una distancia como de una semana en caballo. He became so sick that he tried to break the crystal of his watch to let my mother know what time he had died. Él trató de romper el cristal de su reloj para indicarle a su madre a qué hora él iba a morir. But he did not have the strength to even break the crystal of his watch. Pero no tenía ni la fuerza para romper el cristal de su reloj. Mother prayed through the night. Mi madre oró toda la noche. A week later, when Dad arrives back home, Cuando mi padre regresó a la semana, they compared times. ellos compararon horas. And when she had the burden of intercession was the time he was fighting for his life. Cuando ella miró el reloj, era el tiempo donde ella estaba intercediendo cuando él también estaba al punto de morir. And a month later, some of those Tibetans were in town. Y muchos de esos tibetanos al mes siguiente estaban en la aldea. And when they saw my dad, Y cuando vieron a mi padre, they said, "You must have a very strong God. ellos le dijeron, usted debe tener un Dios bien fuerte. We gave you poison enough to kill 10 men." Le dimos veneno como para matar a 10 hombres. And that tribe became open to the gospel. Y esa aldea se abrió al evangelio. But my parents were sowers. Pero mis padres fueron sembradores. They never, when they came home in 1949, Cuando regresaron a Estados Unidos en el they pastored small 1949, churches. pastorearon iglesias pequeñas. They pioneered in small places. Plantaron obras en lugares pequeños. They never stood on a platform like this. Ellos nunca se pararon en una plataforma como esta. They never addressed a big crowd like this. Nunca se dirigieron a multitudes como esta. They were gospel workers. Ellos eran trabajadores del evangelio. I have never measured the success of the kingdom by the size of the ministry. Yo nunca he igualado éxito en el ministerio por el tamaño de las congregaciones. The size of success is measured by the commitment of the person that is serving Jesus Christ. El éxito se mide por la fidelidad de aquellos que sirven en el reino del Señor. And the sower is as important as the reaper. El sembrador es tan importante como el que recibe la cosecha. I went back in the history of the USA Assemblies of God Church.
Yo hice mi investigación en la historia de las asambleas de Dios. I realize right now we're going through a great hardship economically. Yo estoy consciente de que estamos pasando por momentos económicos difíciles. Spain is especially hard hit. También España está pasando por sus momentos económicos. 26% unemployment. 26% de desempleo. And that has an impact on your Y churches. sé que eso tiene un impacto directo en las congregaciones. In 1929 through 1939, America had the Great Depression. En Estados Unidos del 1929 al 1939 se pasó por la Gran Depresión. And I wondered to myself, how did we do during that Great Depression? Y yo a veces pienso cómo fue que la iglesia pasó por esos tiempos de Gran Depresión And what I económica. found amazed me. Y lo que yo encuentro me asombra. We began the Great Depression in the United States with 91,000 people. Comenzamos la depresión, las asambleas de Dios comenzó la depresión con 91,000 personas. We had 1,600 churches. Tendríamos 1,060 iglesias. We were supporting 279 missionaries. Estábamos apoyando 279 familias misioneras. And then the Great Depression hit. Y de momento entra esa gran depresión económica. And 10 years later, 1939, Pero 10 años después, en el 1939, the number of our people had doubled. el número de congregantes se duplicó. 182,000. 182,000 personas. The number of our churches had more than doubled. El grupo de iglesias más que se duplicó. 3,400. 3,400 congregaciones. And incredibly, we had increased the number of missionaries to 350. Y de forma increíble aumentamos la cantidad de apoyo a misioneros a 350 familias misioneras. Why did that happen? ¿Por qué eso sucedió? Because spirit-filled people do not take their marching orders by the economy. Porque la gente llena del Espíritu no recibe órdenes basadas en las circunstancias que enfrentan. The Great Recession has not canceled the Great Commission. La gran recesión no cancela la gran comisión. And we believe that the worst of times are the best of times to spread the gospel of Jesus Y Christ. nosotros hemos creído que los peores momentos son los mejores momentos para derramar y para regar el mensaje del Evangelio de Cristo. And if it had not been for those sowers of the gospel in the 1930s, Si no hubiese sido por aquellos sembradores de los años 30, we would not be seeing the incredible worldwide growth of the Assemblies of God today all over the world. no hubiésemos visto la gran cosecha que hay alrededor del mundo de las asambleas de Dios en estos días. But there were sowers who went out. Pero habían sembradores que habían salido. Second principle of harvest is simply this. El segundo principio de cosecha es simplemente este. You reap later than you sow. Usted siempre cosecha más tarde después que siembra. So the Apostle Paul puts it this way. Y el apóstol Pablo lo puso de esta manera. Galatians chapter 6 verse 9. Gálatas 6:9. Let us not become weary in doing good, No nos cansemos de hacer bien, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. porque en su propio tiempo cosecharemos si es que no nos rendimos. Here is the problem. Aquí es donde está el problema. The farmer goes out. El agricultor sale, He puts the seed in the ground, siembra la semilla en la tierra and then he has to wait. y luego tiene que esperar. We live in a culture where everything happens instantly. Vivimos en una cultura donde queremos que todo suceda en el momento. Just look at how instant cooking is in our culture today. Solamente observe cómo el cocinar es tan rápido en el día de hoy. You can microwave, Ahora usted puede utilizar el microondas. and the internet tells us you can send mail fast. Ahora la internet nos dice que podemos enviar correos bien rápidos. Everything is quick, Todo es rápido. and we want instant church. Queremos iglesias instantáneas. But there is often a lag of time between the sowing and the reaping. Pero hay un tiempo de espera en la siembra y la cosecha. And the farmer has to wait. Y el agricultor tiene que esperar. One of the advantages of being older is that you have seen that at work. Lo bueno que tiene el ser anciano o mayor es que uno ha visto ya eso. I think of my uncle. Pienso en mi tío. He went as a missionary to northwest China and Tibet in 1908. Mi tío fue al Tíbet, China, en el 1908. And a few years later, he would receive the baptism in the Holy Spirit.
Años más tarde recibe el bautismo del Espíritu Santo. His passion was to reach Tibetans with the gospel. Su pasión era alcanzar a los tibetanos con el Evangelio de Cristo. He served 14 years before he made his first convert. Sirvió 14 años antes de ver su primer convertido. Out there alone on the high Tibetan plateau. Después de estar solo en el lugar del Tíbet. No radio, no television. No había radio, no había televisión. No internet, no gospel choruses. No había internet, no habían cursos bíblicos. No DVDs, no cassettes. No había DVD, no había cassettes. Mail took at least 30 days to reach him. El correo se necesitaba 30 días antes de llegar a él. He was out there alone. Estaba allí en aquel lugar solo. After serving for about 11 years, he had come home to marry his wife. Cuando pasaron 11 años, se regresó a Estados Unidos a casarse con su esposa. And they had a little boy. Y tuvieron un niño. They went back. Regresaron de nuevo. And in 1927, a smallpox epidemic hit the town in which they were laboring. En el 1927, una plaga como de sarampión azotó a todo aquel lugar donde ellos estaban. In fact, 6 years earlier, when they had first returned, 6 años antes, cuando ellos regresaron, they tried to find a place to live. trataron de buscar un lugar para vivir. But the community was hostile to the presence of a foreigner. Pero la comunidad era hostil a la presencia de cualquier extranjero. They finally found someone who would rent them two rooms with a dirt floor. Por fin encontraron una persona que le pudieron rentar 2 cuartos a ellos. And they had this little baby who was crawling. Y tenían a este bebé que estaba apenas gateando. It was about 3,000 meters altitude. Eran como 3,000 metros de altura aquella aldea. Bitter cold in the winter. Era pero frío en el invierno. And after the winter had passed, they looked at one another. Y cuando pasó el invierno se miraron el rostro uno a otro. They said, if we're going to stay here with our baby, we have to have a more permanent place. Ellos dijeron, si nos vamos a quedar aquí con nuestro bebé, vamos a tener que tener un lugar más seguro. My uncle had found a piece of property on the main street of town. Mi tío encontró un pedazo de tierra, una propiedad en la avenida principal o la calle principal de la aldea. He calculated that he could buy that property and build a chapel and a home for about $5,000 US. Luego él entendió que podía haber construido algo así como alguna iglesia por $5,000 norteamericanos. But their missionary support was very small. Pero la ayuda misionera era muy pequeña. They did not have the money. No tenían el dinero. His wife, Grace, said to him, Su esposa Grace le dice a él, you know, before we were married, I received an inheritance. sabes que antes de nosotros casarnos yo recibí una herencia And it's $5,000. y es de $5,000 And I want to take that inheritance and do this. y yo quiero tomar esa herencia y hacer esto. My uncle said, no, you can't do that. That's your money. Mi tío dijo, no, ese es su dinero, no puedes hacer eso. And she said this, Ella dijo esto, how can we say we love the lost if we're not willing to give our all? ¿cómo podemos decir que amamos al perdido si no estamos dispuestos a entregarlo todo? So they took that money and bought the property and built the buildings that stand to this day. Tomaron el dinero, compraron la propiedad y hoy en día todavía está ese edificio que se construyó allí. There is a teaching that has infiltrated in the body of Christ today. Hay una enseñanza que se ha infiltrado en el cuerpo de Cristo hoy, It's sometimes called the prosperity gospel or the health and wealth que gospel. algunos la llaman el evangelio de la prosperidad. And I believe the Lord does want us to prosper. Y yo siento que el Señor sí quiere que nosotros prosperemos. But you see that especially from America in some extreme teaching. Pero a veces yo pienso que son extremadas enseñanzas. The idea is simply this. La enseñanza es simplemente esta. If you give God a peso, a dollar, he'll give you 10 pesos back. Que si usted le da un peso o un dólar al Señor, el Señor te va a dar 10 para atrás. And the whole idea is kind of a crass economic picture. Y es como si fuera un trueque, un sistema de comercio de trueque.
And it's true the Lord loves a cheerful giver. Y sí, el Señor ama al dador alegre. And it's true the liberal soul will be made fat. Y también lo que se siembra crece también. But we know if we've lived the Christian life any length of time, Pero los que hemos vivido un bastante tiempo en el Evangelio sabemos that hardship can also be part of the gospel. que también el sufrimiento puede ser parte también del Evangelio. And there was not an instant reward for what my uncle and aunt did. Y no hubo una recompensa inmediata por lo que mi tío hizo. When their little boy was 6 years of age, Cuando su pequeñito hijo de 6 años, a smallpox epidemic hit their town. el sarampión le dio a aquella aldea fuertemente. And first John David came down with smallpox. Y aquel niño tomó esta enfermedad. And then his mother, Grace, came down with smallpox. Y también entonces su mamá Grace también tuvo ese sarampión. And my uncle went back and forth to their bedrooms, ministering to them, helping them. Y mi tío trató de ir y ayudarlos en esta situación. Little John David loved the Bible stories of Jesus and Samuel. Ese niño, John David, pequeñito, amaba las historias de Jesús. And they sang songs together. Y cantaban coritos juntos. His last words were these: Pero sus últimas palabras fueron Daddy, estas. Jesus is coming for me. Le dijo, papi, Jesús viene por mí. My uncle's wife was so sick that my uncle could not leave her, so he made a small wooden casket for his boy. Mi tía, su esposa, estaba tan enferma que tampoco no la pudo dejar a ella para atender al niño. Y así que él tuvo que hacer una caja fúnebre para el niño solo. And he prepared the body for burial. Y preparó el cuerpo para el enterramiento. He dug a small temporary grave in their garden. Y así en la parte de atrás de su casa hizo un hoyo para enterrarlo. And he did that so that his wife, who was very sick, standing in the doorway, could witness the burial. Y lo hizo a la parte de atrás, cosa de que su esposa, que estaba al frente de la casa enferma, no pudiera ver lo que él estaba haciendo. And then 1 week later, Una semana después, he and his wife were having devotions in the bed. estaban teniendo un momento de devocional en su cama. And they sang a hymn together. Cantaron un himno juntos. And when they had finished singing the hymn, Pero cuando terminaron de cantar el himno, her head slumped against his shoulder. la cabeza de ella dio contra su pecho. And she too had gone into the presence of the Lord. Y ella también murió en la presencia del Señor. My uncle was grief-stricken. Mi tío estaba devastado. He attempted to get permission to bury his wife and son in the town cemetery. Mi tío trató de buscar permiso para enterrar tanto al niño como a su esposa en el cementerio de la aldea. But the anti-foreign feeling was high. Pero el sentimiento anti-extranjero era tan alto. And finally he found a plot of ground way out past the edge of town. Encontró un lugar entonces fuera, bastante lejos de la aldea. It was on a hillside. Era en una loma, una montañita. And he bought it. Y él lo compró. And it was January of 1927. Era enero del 1927. The ground was frozen so cold that he dug only one grave. El terreno estaba tan frisado y tan duro que solamente pudo cavar simplemente sencillo. And he buried his wife and his child in that grave. Y pudo solamente enterrar los dos allí, en aquel lugar. Covered it with a mound of dirt. Y los cubrió con tierra. When spring came, Cuando llegó la primavera, he said to himself, God called me to Tibet. él dijo, el Señor me llamó a Tibet. I've lost my wife and my son, Perdí a mi esposa y perdí a mi hijo. but I must still obey the call. Pero yo debo continuar obedeciendo al Señor. And it was on a day in May that he came out again by the graveside. Fue entonces hasta el mes de mayo que entonces se acerca a aquel lugar de entierro. And he wrote in his journal, Y él escribió en su diario, until the last nook and corner of Tibet has heard the gospel, my work is not done. hasta que todas las esquinas del Tíbet no escuchen el Evangelio, yo no he terminado mi tarea. Until every last man, woman, boy, and girl has heard the story of redemption through Jesus Christ, my task is not finished. Hasta que toda persona mayor, hombre, mujer y niño no escuchen el Evangelio, yo no he terminado mi obra. The next day he set out with pack animals. El día siguiente cabalgó sus animales. He had 100,000 copies of the Gospel of John printed in the Tibetan language. Él tenía como 100,000 copias del Evangelio de Juan en el idioma del Tíbet. For the next 9 months, he walked through Tibet.
Por los siguientes 9 meses, él caminó por el territorio del Tíbet. He was the first Westerner to ever walk through Tibet. Él fue la primera persona del occidente que caminó y cruzó el Tíbet. When he reached India, all of his Gospels were gone, handed out. Cuando él finalizó en la India, ya todas las copias del Evangelio él las había regado. Instead of returning to America, he turned around and came back to China. En vez de regresar a América, él entonces tomó de nuevo el camino y regresó a la China. Came back to his home on the Tibetan border. Regresó a su casa en el Tíbet. A couple years later, met my mother and her single sister. Entonces, como a los 2 años, conoció a mi madre y a su hermana soltera. And my mother's sister became his second wife. Entonces, mi tía soltera se convirtió en la esposa de And él. the years went by. Los años pasaron. Their mission was very close to where my parents served. La misión de ellos estaba bien cerca a donde mis padres In ministraron. 1949, when I was a boy of 8, we left at a moment's notice. En el 1949, cuando yo tenía 8 años, tuvimos que salir desesperadamente de allá. And we wondered what happened Y to the church. preguntábamos qué pasó con la iglesia. Because by then there was a strong church. Porque hasta ese entonces la iglesia no era fuerte. And the years went by. Los años pasaron. And all that generation died. Toda aquella generación murió. My uncle and aunt, Mi tía y su my mother and esposa. dad, Mi mamá y mi papá. all gone. Todos se fueron. Never heard what happened. Nunca escuchamos qué pasó. What happened in the midst of the terrible persecution that we knew the church was ¿Qué experiencing? pasó durante las persecuciones que la iglesia estaba pasando en la China? It was 25 years ago now that I returned. Son solamente 25 años atrás que pude regresar. We found that there had been martyrs for the gospel. Aprendimos de que hubieron mártires del evangelio allí. And the pastor of the church told us, Y el pastor de la iglesia nos dijo, the communists have taken the property and we're not able to use the church anymore. los comunistas se han apropiado de las propiedades y ya no se pueden utilizar más para el And we've evangelio. tried to get it back. Estamos tratando de alcanzarlas de nuevo. But they say we have no proof that this ever belonged to the church. Pero ellos dicen que nosotros no tenemos prueba de que esto pertenecía a la iglesia. And he asked my cousin, did your father have any proof when he bought this land? Le preguntaron, ese señor nos preguntó, ¿tu primo tiene evidencia de que esa propiedad era de tu padre? My cousin returned to America. Mi primo regresó a América. He looked at his father's files, Él buscó en los archivos de su padre. and there was no title for the church, no deed. No había una escritura oficial de esa propiedad. But there was a deed for the grave. Pero sí había escritura para la tumba de mi padre. And when my uncle had taken that property for the grave, he had put the name of the deed in the name of the church. Cuando mi tío compró ese terreno para la tumba, le había puesto el nombre de la propiedad a nombre de la iglesia. And my cousin took that deed back and gave it to the pastor. Mi primo entonces